Daniela Rivera Zacarías nació en la Ciudad de México. Ella es la tercera de 4 hermanos y cree que esa es la razón por la que llegó a ser tan creativa. Supervivencia del más apto. Estudió diseño gráfico en San Diego, California, y pintura en Florencia, Italia. Ha expuesto su obra pictórica en varias ocasiones. Sin embargo, su pasión siempre ha sido escribir. Es fanática de la filosofía, el arte, la literatura, su esposo y sus hijos. Y actualmente vive en Coronado, California. Y hoy se encuentra en nuestra entrevista exclusiva con nosotros porque nos va a hablar un poco de su nuevo libro, ¡Qué emoción! Dale vuelta a lo que sientes, editado por B de Blog. Pues bienvenida, Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Comienzas el libro diciendo, los pensamientos son las semillas de las emociones. Cuéntanos cómo surge la idea de escribir este libro. Precisamente por eso, porque aparte de hablar sola, soy una persona que constantemente estoy dándole vueltas en la cabeza a todos los pensamientos. Y bueno, a lo mejor pensarás que es algo obvio, pero no todo el mundo sabe que un pensamiento es el principio de una emoción. Y me puse a pensar más y dije, sería una muy buena idea crear un libro donde puedas buscar qué emoción estás sintiendo, poder leer esa emoción, sentirte identificada e integrarte a un proceso para poder sanar tu emoción si es que es una emoción, digamos, negativa, aunque no me gustaría llamarla negativa, la verdad, pero porque en realidad las emociones siempre te llevan a algo positivo, trabajándolas, claro, sacándolas, ¿no? Y de eso se trata este libro. A diferencia de los demás libros de Hablando Sola, yo percibí que este libro se siente mucho más profundo, con mucho más filosofía que los demás, como que para un rango de edad un poquito más avanzado, no como para niñas pequeñas como eran los otros libros de Hablando Sola. Cuéntanos un poco tu evolución como escritora desde hace más de 10 años, con el primer Hablando Sola, hasta este libro. Bueno, el primer libro empieza, y por eso se llama Hablando Sola, porque soy una persona que hablo sola mucho. Hablo sobre mis sentimientos, mis pensamientos, mis emociones, porque siempre he pensado que hablar sana. Cuando pasé por una experiencia que me confundió mucho, decidí escribir sobre lo que estaba sintiendo. Después de este proceso de escribir mucho, lo suficiente como para publicar un libro, sentí un cambio en mí positivo, muy positivo, en el que yo sané de no tener una autoestima alta a llegar a ser y estar muy segura de mí misma. Todo esto fue a través del proceso de escribir lo que yo estaba sintiendo, sacar mis emociones. Así es como empieza el primer libro. El de qué emoción es yo creo que ya es el 11º libro. Y yo creo que es el resumen de todos los libros que he escrito a lo largo de mi carrera como escritora. El libro de qué emoción nace sobre esa montaña rusa de emociones que vivimos todos durante la pandemia. Constantemente estamos viviendo esas emociones todos los días, a todas horas, ¿no? Tenemos esos cambios y no todos sabemos cómo manejarlos, más bien nadie sabemos cómo manejarlos. Y por eso se me ocurrió este libro, esta idea, y le puse qué emoción, porque estoy jugando con las palabras de las emociones que sentimos y qué emoción iba a sentir yo cuando por fin materializara yo esta idea, ¿no? En papel, físicamente, en un libro. Hablas en este libro de muchas emociones. Te voy a ir preguntando extractos que saqué del libro que se me hicieron bastante interesantes para que tú nos expliques un poco más de cada tema. Sí. Hablemos del fracaso. En el libro comentas, el fracaso o te limita o te impulsa, pero es muy importante cómo afrontes el mismo. ¿Qué le dirías a los que nos escuchan
si llegaran a tener un fracaso en su vida? Bueno, primero, no hay éxito sin fracaso, porque el fracaso no es cuando te equivocas, sino es cuando estás en el proceso de algo que tú todavía no sabes. Si no te permites fracasar, no vas a aprender. Entonces nunca vas a llegar a ese punto en donde quieres llegar tú. No hay que llamarle fracaso porque inmediatamente el fracaso pues nos hace sentir que nos hemos equivocado. Y bueno, parte de todos los procesos, si no nos equivocamos, no aprendemos, ¿no? Entonces, es muy importante afrontar todo con la mente abierta, entendiendo que en algún momento nos podemos equivocar. Lo único que tenemos frente a nosotros es el hoy, el ahora. Hay que enfocarnos en este presente de nuestra vida para que así nosotros podamos ir siempre hacia adelante. Esta mala maña a veces de aferrarnos al pasado o de preocuparnos por un futuro que pues todavía no está. Coméntanos por qué es importante vivir el presente. Bueno, más que nada, normalmente hablamos del pasado y el futuro y lo que acabas de decir tú, de no preocuparnos del pasado ni del futuro que no ha ocurrido todavía. Pero más que nada, cuando hablo aquí del presente, es más como a enfocarnos, porque siento que esta etapa de la vida, bueno, no sé si etapa, más bien este momento que estamos viviendo todos es tan deprisa. Queremos hacer tanto y eso de la multitarea en realidad es un mito porque no podemos hacer dos cosas bien a la vez, dos cosas a la vez bien. Tiene que ser una cosa a la vez. Entonces, el enfocarte en una cosa, en una actividad, es vivir el presente. Entonces, no es tanto como tú tienes que decir, no, voy a vivir el presente. Simplemente al enfocarte, ya estás viviendo el presente. Nos cuesta mucho ahora en día enfocarnos en una sola cosa porque tenemos tantas cosas a la vez que están pasando que no estamos viviendo el presente. Ni siquiera tiene que ver con el pasado ni con el futuro. Es el simple hecho de que no nos estamos enfocando en una sola cosa, que en lo que estamos haciendo en el momento, ¿no? Porque es como las aplicaciones del teléfono. Tenemos muchas aplicaciones abiertas. Cuando tenemos muchas aplicaciones abiertas en nuestro teléfono, en nuestro celular, ya no funciona igual el celular, ya no tiene suficiente memoria para fluir como tiene que fluir. Lo mismo pasa con nosotros. Si tenemos muchas cosas a la vez y no nos enfocamos, no estamos funcionando correctamente y no estamos en el presente. Hay que mencionarle a nuestros escuchas que tu libro es muy interactivo como todos tus libros. Describe la emoción. Hay una actividad para que el que lo lea pues describa sus emociones en este momento. Claro. Tenemos que procesar nuestra emoción. Si quieren muestra cómo viene el libro para que vean que es muy... Ajá. Es muy bonito. Es muy bonito como todos los libros de Hablando Sola. Así es. Y cada capítulo habla de dos emociones. Bueno, cada capítulo es una emoción. El siguiente capítulo es el complemento de esa emoción, es el otro extremo. Normalmente nos encontramos desesperados por querer ver algo sobre lo que estamos sintiendo cuando nos sentimos pues deprimidas o tristes o desesperados en alguna situación en la que ya no sabemos cómo reaccionar. Muy pocas veces queremos leer sobre algo que estamos sintiendo cuando estamos muy felices y muy eufóricos y todo nos está yendo bien porque no queremos ni perder el tiempo, ¿no? Porque como ya estamos bien, no queremos saber ni por qué. Pero cuando no nos sentimos bien, sí queremos saber por qué estamos así. Y es increíble abrir un libro, ver exactamente esa emoción que tú estás sintiendo, sentirte identificada y ver que no eres la única y que no solo eso, que alguien está describiendo tu emoción tal cual la estás sintiendo. Entonces tú ves esa emoción que estás sintiendo, ves cuál es la página, cuál es el capítulo, lees sobre esa emoción y luego te va a llevar sobre un camino para llegar
al otro extremo, que sería el positivo, ¿no? El que te va a hacer sentir bien. Ese proceso te va a hacer sentir bien porque vas a sanar a través de las actividades. Y esa parte de los capítulos se llama el proceso. Y hay espacios dentro del libro donde tú vas a escribir, donde te va a decir cuál es la actividad para poder llegar al principio de todo, que para mí ese es el mejor proceso que hay, es ir al principio de todo, ¿no? ¿Dónde empezó todo? Te lleva para que tú conozcas más sobre ti y por qué y para qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Te voy a dar un ejemplo de los extremos. Por ejemplo, cuando estás muy, pero muy confundida, ese es exactamente el nombre de uno de los capítulos. Y hay momentos en la vida en que te sientes muy confundida, pero también hay momentos en los que te sientes muy, muy confundida. Y es muy padre ver que hay un capítulo con ese nombre, porque así se lo dirías a una amiga tuya. Le puedes llamar por teléfono y le dices, ¿sabes qué? Hoy es que estoy muy, pero muy confundida sobre esto, ¿no? El otro extremo de muy confundida sería segura de lo que quiero. Cuando ya pasas por el proceso de las actividades, cuando estás muy confundida en tu vida, donde no sabes qué camino tomar, no sabes ni por dónde empezar, porque tienes tantas cosas, haces el proceso que te brinda este libro y llegas al otro lado que sería segura de lo que quiero. Cuando ya llegas a esa parte, entonces lees sobre lo que es estar segura de lo que quieres y qué camino debes de tomar para seguir en ese proceso y no perderte otra vez, aunque va a pasar a lo largo de la vida, vas a volver a tener momentos muy inseguros, vas a volver a tener momentos en los que te sientes decepcionada, en los que te sientes que estás cargando mucho peso, porque esos son los nombres de los capítulos. Uno es en la decepción total, el otro extremo sería agradecida con el universo, y el de cargando demasiado, el otro extremo sería con los pies descalzos, que es cuando ya te sientes libre de todo, que ya no estás cargando. Está perfecto porque así, como tienes un lado oscuro, por decir, tienes un lado positivo y así lo vas manejando en cada una de las emociones en tu libro. Claro, es la dualidad. Hablando una de las emociones, agotada de lo mismo. En el libro dices algo bien importante. Es necesario pausar, detenernos por un momento y darnos cuenta del tiempo, que el tiempo corre con o sin nosotros, porque el agotamiento es el cansancio extremo del alma. ¿Qué le dirías a aquellas personas que van sin hacer estas pausas en su vida, que van al día, corriendo, y no se dan un espacio para pausar? Pues necesitas tener un momento de tu día en el que no hagas nada, en el que te tomes, aunque sean segundos, para respirar, sin tener un aparato en la mano, sin tener una pantalla frente de ti, sin tener miles de tareas por hacer, sin expectativas. No nos damos ese tiempo porque tenemos tantas expectativas sobre lo que queremos hacer, porque tenemos tantas posibilidades ahora en día, podemos ser y hacer tantas cosas. Pero al final, lo más importante que es estar en contacto con uno mismo, que estar presente con tu cuerpo, con tu energía, se nos olvida. Entonces estamos corriendo y se nos olvida que todo eso tiene un impacto tan importante en nuestra salud, el no pararnos, el no detenernos para respirar, para darnos este momento de no hacer nada. No pasa nada. Queremos todo el día hacer algo, porque pensamos que si no estamos haciendo algo, nuestro día no va a ser productivo. Pero es muy productivo tomarse momentos para uno mismo, para poder respirar, para poder descansar y para poder decir, bueno,
más bien para podernos aburrir un poquito, que es cuando empieza la creatividad que a veces dejamos atrás porque las tareas nos están invadiendo constantemente. Entonces sí es muy importante tomarnos ese tiempo para nosotros, aunque sean segundos. Es así de sencillo, pero no lo hacemos porque estamos con el multitasking, que es la multitarea. Cuando uno tiene fe en sí mismo, transforma no solamente tu propia vida, sino transforma la vida de los demás. También lo mencionas en otro capítulo. ¿Por qué es importante el creer en nosotros mismos? Porque todo lo que nosotros pensamos es lo que estamos creando. Así como yo hice este libro y fui creando los capítulos, yo los fui escribiendo. Al creer que esto iba a ser posible, lo pude crear, lo pude ver materializado. Cuando no creemos en nosotros, es muy difícil crear algo fuera de nosotros. Y venimos a esta vida a ver lo que nosotros venimos a crear, poderlo ver, porque eso es lo que nos da la satisfacción, porque eso es lo que nos da el sentido de la vida, es poder ver lo que nosotros queremos crear. Y si no creemos que lo podemos hacer, pues va a ser muy difícil poderlo ver. En este mundo que se ha vuelto muy material, muchas veces las personas piensan que valen por lo que adquieren y no se dan cuenta de todo lo que ya poseen, y no me refiero a las cosas materiales, sino la vida misma y todo lo que conlleva esto. Háblanos un poco de ese tema. Pues otra vez voy a regresar a lo que es la vida de ahora, que sentimos que tenemos que adquirir muchas cosas para poder estar a la par de todo mundo, ¿no? Tener ciertas marcas de ropa, ¿cómo se dice? El último modelo de teléfono, pues querer tener lo que tienen todos los demás. Y lo más importante es entender y poder descubrir y sentir lo que es cada quien y cómo es cada quien diferente. O sea, esa parte única que tiene cada quien. Entonces, hay que vivir esa parte interior, porque funcionan las cosas de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Justamente hablando de este último punto que tocas, ¿por qué es importante reconectar con tu centro, hallar el centro de tu vida, así como un mandala que empieza desde el centro hacia afuera? Porque el centro para mí es el principio. Y si no conectamos con el principio, es muy difícil entender por qué sentimos lo que sentimos o para qué hacemos lo que hacemos. Ir hacia el principio, que es ir al centro de nosotros, es ir entendiendo todo esto, ¿no? Entonces, por eso pongo aquí una actividad donde tú puedes crear tu propia mandala y es muy bonito porque te enseña cómo empezando en todo, pues, en todo. Tú no te puedes saltar ciertos pasos y obviamente tienes que empezar desde el principio. Y cuando tú quieres saber por qué estás en donde estás, lo único que tienes que hacer es regresar. Y regresas, pues, recordando, ¿no? Momentos que te marcaron. Hay cosas que piensas, que detonan ciertas emociones. Y es todo este proceso que pongo yo en el libro
para que te encuentres, para que encuentres ese principio en ti, ese centro donde todo empieza. Retomas otra vez la importancia del poder de las palabras como uno de tus libros pasados. Y lo dices en el libro. Las palabras tienen su propia energía, nos pueden liberar, limitar, sanar o enfermar gracias a su poder. ¿Por qué es tan importante a veces no decir palabras cuando una persona está enojada, por ejemplo? Porque las palabras tienen energía y muchas veces las palabras que tú puedes sacar durante una emoción, pues digamos, negativa en el momento, ¿no? Negativa lo digo porque es lo que estamos sintiendo, no porque sea negativa, porque todas las emociones tienen algo positivo al final, si las trabajamos. Es reaccionar. Y tampoco digo que hay que pensar lo que decimos en el momento, porque muchas veces hay cosas que no pensamos y salen en el momento y son muy bonitas. Pero cuando decimos algo con una emoción que nos está haciendo sentir mal, no es la parte más pura de nosotros. Entonces, al tener tanto poder las palabras, si tú le dices a alguien algo con enojo, un enojo tuyo, se trata de ti, no se trata de la otra persona. Entonces tú a la otra persona la haces sentir mal con un problema tuyo, o sea, se trata de ti y no se trata de la otra persona. Por eso es tan importante y por eso hay una línea tan delgada y tan frágil en ese momento en el que decidimos hablar y decirle algo a alguien más. Y también Es muy importante. hay algo bien importante en el libro. Tenemos que ser agradecidos con todo, con un nuevo día, con tu trabajo, con la vida. ¿Por qué siguen tomando varios autores, entre ellos tú, este tema del agradecimiento constante? Porque se nos olvida y se puede escuchar muy cursi, pero cuando ves frente a ti que pasan cosas terribles, sí es importante valorar y comparar cuando tú estás con salud, cuando tienes un techo, cuando tienes comida, cuando tienes un proyecto que está funcionando y por algo que no salió bien en el día, todo se viene abajo. Hay un momento en el que tienes que decir gracias por lo que tengo, por lo que soy, por mi salud, porque te da es como una vitamina que te tomas en el momento que la necesitas para darte cuenta, para abrir los ojos, porque no nos damos cuenta, porque vamos en automático por la vida y no pausamos para decir gracias. La gratitud es muy importante porque todos nuestros sentimientos y nuestros pensamientos nos alteran nuestra salud, nuestro estado de ánimo. Y decir gracias, así como sonreír, inmediatamente cambia ese momento en el que tú te estás sintiendo mal o triste o deprimido. Te hace darte cuenta, te hace enfocarte y te hace vivir en el presente. Daniela, podríamos seguir hablando de todas las emociones de que viene en tu libro, pero para que dejemos a los escuchas un poco más con suspenso para que compren el libro, cuéntanos cuál ha sido la retroalimentación de tus seguidores con este nuevo libro. Pues como acaba de salir, yo creo que lleva pues como 2 semanas a lo mucho en el mercado. He tenido poca retroalimentación, pero la que he tenido ha sido muy buena, porque se han quedado con aprendizajes que son los que yo he querido dejar
Una de las cosas que más me gusta de este libro, uno de los capítulos es cargando demasiado. Y lo que descubrí yo escribiendo este libro, y esto me lo dijo una persona que leyó mi libro hace poquito, que es lo que más se le quedó, es que cargamos lo que no somos, llevamos lo que somos. O sea, a ti no te pesa tu nariz, no te pesan tus brazos, no te pesa tu cabeza físicamente, porque es parte de ti, porque ese eres tú. Te pesa lo que no eres. Entonces, es muy importante ir por la vida lo más ligero que podamos. Y si estamos sintiendo peso, si estamos sintiendo que estamos cargando algo, es porque hay algo en nosotros que no va, que no es parte de nosotros, que no somos. Entonces, esa es una de los comentarios que me hizo una persona que acaba de leer mi libro, que curiosamente también es mi parte favorita. Pues qué emoción, ya se encuentra a la venta en todas las librerías. Lo vuelvo a repetir, un libro muy interactivo. Puedes escribir ahí, subrayar las frases que más te gusten, a color, padrísimo el libro. Daniela, Está yo agradezco. precioso. Está precioso el libro, como todos los libros de Hablando Sola. Y aparte, pues, aparte de la muñequita que nos encanta, pues el contenido que nos deja de valor este libro. Daniela, yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Te gustaría agregar algo más? Muchísimas gracias a ti y espero que todos se tomen el tiempo de ir hacia adentro y de explorar estas emociones para entender por qué están ahí y aprender a sacarlas a través de las palabras, a través de la escritura, pintando, cantando o simplemente hablando. Es importante conectar con nuestro principio para poder llegar a conocernos.